Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar con ánimo. Tenemos aproximadamente una hora. Recuerda que este culto es de 10 a 12. De allí salimos. Algunos se quedan de los que estamos sirviendo para sanitizar. Es una palabra que tenemos que aprender, ¿verdad? En esta nueva normalidad. Ya estamos desanitizados. Tenemos que estar santificados. Aleluya. Santificado. Olemos a cloro. Aquí ha estado esto. Limpieza tras limpieza. Pero para la gloria de Dios. Nos gozamos, hermano. En todo tiempo. En todo tiempo. Cuando todo está en paz y cuando hay que correr, hay que huir, corre, huye. Pero siempre confiando en Él. Libres de todo temor. Ahí estamos. Dice la lectura en Malaquías. Vamos a pedir la ofrenda. Pero como siempre ponemos la palabra. Y dice Malaquías 3:6. ¿Sí sabe dónde está Malaquías? No, yo digo porque fueron 7 meses. Y ya algunos ya ni Biblia trajeron. ¿Dónde quedaron las Biblias? Las Biblias que teníamos aquí las retiramos por cuestión de evitar puntos de contagio. Y como ven, hermanos, se cumplió todo lo que Gobernación nos pide. Y sobre todo, o sea, todo se cumplió, está sanitizado, gracias a Dios, tenemos bomba, pero no hay nada que nos cubra como el ayuno, la oración, el temor de Jehová, porque hemos orado, porque aquel que diga que no tiene miedo natural, humano, o es un psicópata, como he dicho, porque un psicópata no tiene sentimientos, emociones, o está mintiendo. Pero bendito sea el Señor. Y recuerde que valiente no es aquel que no tiene miedo, valiente es aquel que en el poder del Señor vence el miedo. Amén. El enemigo es especialista. Nos hablaron personas que nunca nos habían hablado. Le hablaron a mi esposa y le dijeron que abrieron en una iglesia y que en ese momento que le hablaron estaba muriendo la esposa del pastor y el pastor también falleció porque reabrieron. Y luego otro hermano que conoce de medicina dice: yo no voy, pastor, porque volvió a haber rebrote y todo. Y digo yo, ¿y ahora qué hago? Para atrás ni para agarrar vuelo, vamos para adelante. Así que las amenazas pues, son reales, pero nuestro Dios es todopoderoso. Hermano, ¿cuántos creen que Dios tiene el control de todas las cosas? Aleluya. Dice Malaquías capítulo 3, porque yo Jehová no cambio. Dice: por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. ¿Cuántos alaban esta característica de la naturaleza de Dios? Que Dios no nos paga conforme nuestra maldad. Yo he pecado, hermano. He pecado. Yo creo que soy el más pecador de esta sala. He pecado, lucho contra mi carne. Dice el apóstol Pablo, no cualquiera, en 1 Corintios 7, miserable de mí, dice, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo que no quiero. Pero está hablando un cristiano, porque el mundano, ¿qué? Lo último que quiere hacer es lo bueno. Está hablando de un cristiano. Luchamos por amar, por perdonar, porque nuestra carne es ¿qué? Pecadora. Nuestra carne quiere ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente, venganza, muerte. Y llega Cristo y dice: ama a tus enemigos. Te abofetean una mejilla, pon la otra. Sabemos que es en la metáfora, ¿verdad? No es de que todo el mundo nos ande golpeando físicamente, sería ignorancia. Pero sabemos que es metafórico.
Sabemos que debemos amar, perdonar. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, dice Pedro, hasta 70 veces 7. Así que, porque yo, Jehová, no cambio. Nosotros sí cambiamos, hermanos. Yo no sé usted, pero nosotros cambiamos. A veces somos fieles. Bueno, creo que no contesta por el tapaboca, ¿verdad? Y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Mira lo que les dice: os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nosotros tenemos en las iglesias un problema cuando oímos ley, que es la Torá, que es el Antiguo Testamento. Y decimos, no, es que eso es de la ley. No. ¿Qué es contra lo que está nuestro Señor Jesucristo? Contra los añadidos a la ley. Que de la ley moral de Dios, los fariseos y los escribas y los que eran los dueños de la religión en ese entonces, le habían añadido más de 600 incisos. Y entre ellos he platicado algunos muy absurdos, como que el día de reposo, la mujer, imagínense, eso es discriminatorio. Dice, la mujer no se debe ver en un espejo porque si ve una cana va a ser motivada a quitársela y ya es pecado porque ya trabajó en sábado. Eso no es la ley de Dios. La ley de Dios, cuando habla de reposo, no habla de dormir hasta que el cuerpo, no, es cambiar tu trabajo físico. Yo les digo, Dios trabajó el sábado y se enloquece. ¿Qué hizo Dios el sábado? Después de que construyó todo, hablando de crear físicamente, después, ¿qué hizo el sábado? ¿Se durmió? No, siguió trabajando, pero ahora ¿con qué? Checando que todo lo que había hecho era bueno. Es que Dios no hace cualquier cosa así. Dios la hizo y luego la checó, así que el sábado sí. Jesucristo viene a revelar al Padre y dice, yo trabajo porque mi Padre hasta hoy trabajo. Entonces, ¿qué es de guardar el sábado? Bueno, ahora nosotros guardamos el domingo. ¿Y qué es guardar el domingo? ¿Qué es guardar? Poner por obra la Escritura. Es parar de nuestro trabajo y contemplar, que quiere decir adorar a Dios. Adoramos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que venimos y adoramos a Dios. ¿Cuántos sufrieron en verdad? ¿Cuántos lloraron este desierto que tuvimos que pasar? Porque el último domingo fue el 15 de marzo. Ese fue nuestro último culto. Así que contabilice hasta ahora 4 de octubre. O sea, sé que el 90% de la iglesia se guardó su ofrenda. Sonría, aunque traiga cubreboca. 7 meses, salvo no más de los dedos de mi mano, que fueron fieles. Y ese es el problema, porque yo, Jehová, no cambio. El problema no es del Padre. Dile que está a tu lado, el problema eres tú, si tienes confianza con Él. El problema no es Dios, hermano, porque la gente culpa a Dios, pero el problema no es de Dios. ¿Cuántos saben que Él es perfecto? ¿Cuántos saben que Él es inerrante? ¿Cuántos saben que Él es misericordioso? Que no hay iniquidad. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay maldad profunda en su corazón. Si no, imagínate que Dios tuviera. Y los ateos me preguntan, ¿pero por qué tanta muerte? Y de ahí sacamos un sermón. Pero vamos a continuar. Así que, ¿cuántos meses le dije que se guardó la ofrenda? 7 meses. Pero a nadie se le habló, se le exigió, se le manipuló, se le amenazó, se te va a descomponer el carro, tus hijos se van a enfermar. No, eso es abuso espiritual. Tenemos que dar como uno haya prosperado
y no por necesidad, ni con tristeza. Hermano, si vas a dar con tristeza, no des. Dios bendice al dador alegre. Así que cuando nosotros hablamos, oímos de la ley, automáticamente decimos, no, eso no es el diezmo. Yo les he enseñado, el concepto diezmo está abrogado, abolido. ¿Por qué? Porque el diezmo no es dinero. Perdón, ¿sí? El diezmo es alimento y lo vamos a estar leyendo. Dice, volveos a mí y yo me volveré. A vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, aquí habla de la palabra de arrepentimiento. Y hace el Señor una pregunta retórica. Dice, ¿robará el hombre a Dios? No espera que se le conteste. Dice, pues vosotros me habéis robado. Y mira lo que dice. Hay aquí un diálogo. ¿En qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero el diezmo ya no es para nosotros, efectivamente, porque el diezmo es para los levitas. Y cuando el templo fue destruido, todos los registros se perdieron. Usted puede ser quizás del linaje judío, pero usted nunca va a saber. Ya no, porque es por gracia, no es por obra, ni por pertenecer a X o Y tribu. Entonces el diezmo no nos ayuda como tal, porque usted tendría que traer el equivalente en arroz, en frijol, en carne, etcétera, etcétera. Y la luz no aceptan, ya fui, pero no aceptan especie, porque tenemos ofrenda, despensa que nos han traído y he querido ir. No, dice, efectivo, la máquina no está programada para que le meta usted una reja de algo. ¿Sí está entendiendo? Entonces por eso el diezmo ya no procede. ¿Qué es lo que sí procede? La ofrenda. Ya se conectó la luz, gracias a Dios, pero se debe. Y ahora con la nueva normalidad fue algo increíble. Qué bruto. Hay que comprar cosas que antes no se necesitaban, pero gracias a Dios. Y nos someteremos a la autoridad, porque no se puede ser autoridad si no estamos bajo autoridad. Así que sin más, porque usted le hemos enseñado, mire qué fuerte, hermano. Dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dice el verso 10, ¿sí lo está leyendo? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y es la única vez que Dios dice al creyente, al discípulo, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Y va a decir en qué. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que Dios te dice que lo pruebes? Que le traigas la ofrenda. ¿Sí? Que nadie se presente con las manos vacías. ¿Y él qué dice que va a hacer? Va a abrir las ventanas de los cielos. Reprenderé también por vosotros al devorador. Hermano, no puede usted creer una parte de la Biblia y otra no. Pablo dice a los pastores en Asia, en Hechos, dice, porque no he rehuido, mis manos están limpias de su sangre, no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Muchos no tienen, me dice, pastor, es que no tengo, por eso no puedo dar. El problema es que esperas a no tener y entonces nunca vas a poder dar y siempre vas a ir ¿de qué? Porque Él dice que lo pruebes. ¿Cuándo es que se le debe dar a Dios? ¿Cuando llega o cuando ya se fue? De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Mira, hay una persona aquí, no sé si vino, pero no quiero verla. Y ya dije verla, es mujer. Bueno, sí, es lo más que te voy a decir, es mujer. Tiene un negocio muy humilde en el buen sentido. ¿Y sabes qué hizo?
guardó todas sus ofrendas de los domingos. Y un día de esos que estaba yo orando, Señor, ¿qué comeremos o qué beberemos? Llamaron, te hablan. Y trajo una buena ofrenda, hermano. ¿Por qué? Porque dice, no puedo venir el domingo, pastor, dice, pero lo que doy el domingo lo guardé. ¿Se da cuenta? El problema no es de Dios, Dios es fiel. Voltea a ver al que está a tu lado, no le digas nada, solo voltea a verlo. Dile, el problema no es de Dios. El problema no es de Dios, hermano. Y eso es una administración que Dios me dio a mí. Dice que conforme al profeta es el pueblo. Y este pueblo está como yo le he mal enseñado, porque el área económica he dado por hecho que ya saben. Y muchos están en angustia, en deudas, en miseria junto conmigo, porque he rehuido a enseñarles. Pero en este nuevo comenzar voy a hablar de que hay que dar. Ahora no se trata de que uno solo pague todo, somos muchos. De hecho, tenemos 2 cultos de 70 personas y no nos va a alcanzar. Y muchos que se apuntaron y que venían en la mañana, no vinieron. Y ahí también hay infidelidad y responsabilidad. Pero seguiremos creciendo. Dice pues, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, vamos a levantar la ofrenda antes de ir a la palabra. Vamos a ofrendar al Señor con alegría, no con tristeza, con gozo. Y sonríe, aunque traiga cubrebocas, sonríe. Se ve que sonríe. Padre, gracias, Señor. Es tu palabra. Perdónanos, Señor. Hablas de robo, hablas de maldición sobre maldición, de escasez, de miseria. Porque dice tu palabra que todo es tuyo. Tuya es la tierra y su plenitud. Y muchas veces caemos en falta de pan por nuestra infidelidad. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, porque tú nos dices y nos desafías. Probadme ahora en esto. Pruébalo ahora en esto, hermano. Y Él dice, y Él no miente, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición. Y hay bendiciones que no las puedes pagar con dinero, hermano. ¿Alguien está ahí? Quita de tu mente que la bendición solo tiene que venir en billete o en moneda. No, hay bendiciones que todo el dinero del mundo no alcanza, pero se mueven a través de tu fidelidad al Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, multiplícale, y que en este recomenzar seamos una iglesia digna de ti, Señor. No queremos vivir en opulencia, en ostentación. Queremos ver tu bendición en la vida de tu pueblo, que prospere, que crezca. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Dice tu palabra que todo es santificado por la oración. Y en esta hora oramos por las ofrendas. Gracias, Padre, que podamos continuar viviendo en esta congregación con temor, con reverencia, Dios, y que todo sea para la gloria de tu nombre. Amén. Tengo media hora para exponer un mensaje
Y como usted ha estado dándose cuenta, es acerca de la defensa de Dios. Dios no necesita que lo defienda, pues aquí Moisés hace una contienda legal con el pueblo. Él ya va a partir, él ya tiene 120 años, y esta historia, que por cuestión de tiempo no te voy a extender mucho, pero te estoy dando el contenido. Esta historia está escrita en el último libro que escribió Moisés. ¿Cuál fue? Él ya va a morir. ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿y cuál es el último? Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Porque tenemos que ver el contexto. Recuerde que esa es la clave en la predicación bíblica correcta. Es la exposición de las Escrituras. No permitamos que nadie nos saque filosofía, psicología, que nos tuerza la Escritura. No, tenemos que usar la Biblia correctamente, trazarla de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos. Así que Deuteronomio se llama así porque es la segunda ley. ¿Qué es otra ley? No, es que se vuelve a dictar la ley. Deuteronomio, de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que los que salieron de Egipto por su rebelión cayeron en el desierto? Quedaron postrados en el desierto por su rebelión, por su iniquidad, por su desobediencia, por la idolatría. Ellos murieron en el desierto, pero allí en el desierto nació una nueva generación que usted ha oído que se llama la generación de Josué, o a veces se le pone un nombre, y es bonito decir, esta es la generación de conquista, porque es la generación que entró a la tierra que Dios le prometió. La generación que salió de Egipto era la de los padres, y ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Cuántos están oyendo? Porque muchas veces nosotros, ya Dios nos sacó a libertad, pero nosotros no creemos que ya estamos en libertad y vivimos esclavos como si no hubiéramos sido hechos libres. Entonces, esa cuarentena, porque era aproximadamente unos 40 días de viaje de Egipto a la tierra que fluye leche y miel, se hicieron 40 años. Y en 40 años toda esa generación murió, pero nació otra generación en el desierto. A esa generación se le llama la generación de Josué, ¿qué más le dije? O la generación de conquista, porque ni su líder Moisés entró a la tierra de promesa. ¿Por qué? El Señor le dice, por cuanto no me glorificaste. Porque Él le dijo, háblale a la roca, y Él le pegó a la roca. Y alguien sabe en la Biblia a quién se le llama la roca. La roca de nuestra salvación, Jesucristo de Nazaret. Y él se airó, y como ya Dios le había dicho que le iba a dar agua a través de la peña, de la roca, y Cristo es la roca, la peña de Oreb, que dio agua en el desierto, y él ya sabía, y se ufanó, y le dijo, ¿quieren agua? Pues van a tener agua, y tomó la vara y golpeó la roca. Si ya Dios le había dicho, háblale a la roca. Pero quiso hacer ¿qué? Alarde, como que Él era el que les había dado el agua, y no glorificó a Dios. Y le dice Dios, por cuanto no me glorificaste, lo subió al monte donde murió. Le dice, se te permite ver la tierra, pero no entrarás. Y no estamos hablando entonces, Moisés no fue salvo. No, estamos hablando debajo del cielo. Hay cosas que tenemos que hacer, y hay gente, aún en Cristo, y escúcheme lo que le hablo porque lo sostengo, que se muere siendo cristiano por vidas rebeldes. ¿Perdió la salvación? No, pero perdió la vida abundante que Cristo promete aquí, hermano. ¿Alguien oyó eso? Si hay gente que se va antes de tiempo, y hay otros que dicen, bueno, y mira, ya tiene 100, ya tiene 120 y no se va. Porque Dios lo está ocupando y Dios le está cumpliendo las promesas. Así que
Dice que no menguó su fuerza, su vista, 120 años, y llegó ahí a la vera del Jordán. Recuerde que pasaron el Mar Rojo cuando salen de Egipto, llegan al Jordán ya para entrar a la tierra de promesa, pero toda esa generación rebelde quedó en el desierto. Y entonces Dios le dice en el último libro, Deuteronomio, que escribió Moisés, le dice: le vas a volver a decir la ley a este pueblo, porque ellos van a entrar. Tú vas a morir como murió tu hermano Aarón, pero voy a levantar a Josué, tu siervo, o sea, el que estaba allí pegado. Muchas veces se habla, Moisés en el monte y temblaba y estuvo 40 días y 40 noches. Sí, pero ¿quién estaba ahí al pie? ¿Quién era su servidor? Josué, hijo de Nun. Hermano, él estaba viendo cómo hacía Moisés el trabajo. Y cuando Moisés muere, ¿quién es el que seguía? ¿Por qué? Porque Josué había aprendido, hermano. Tienes que estar pegado, no obligado, pegado con tu líder, pegado con tu maestro, para que tú seas discípulo. Hermano, tú tienes que estar pegado ¿con quién? Así, con el pastor, con Cristo. Tú tienes que ser como Cristo. ¿Y dónde vas a ver a Cristo? ¿Cómo Cristo hace? ¿Cómo Cristo ama? ¿Cómo Cristo perdona? ¿Cómo Cristo camina? ¿Cómo actúa? Tú y yo tenemos que vivir pegados a Cristo, porque Él dice: separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, Moisés confronta a este pueblo. Él ya sabe que se va, él ya sabe que va a morir, pero Dios le dice que les lea, que les componga ese canto. Ya Dios se lo dio, mire, y él de memoria dice, recita. Así dice, declama de memoria toda la ley. Y ¿por qué? No, nadie se apropie de esto. Es que lo está diciendo por mí y por nosotros. No, vea al pueblo de Israel. El pueblo de Israel acusaba a Dios de sus desgracias. Ellos murieron en el desierto. Ellos vivieron pestes, ellos fueron picados, mordidos por serpientes mortíferas, y ellos se rebelaban contra Moisés y le decían: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Para morir de hambre y para morir de sed? Y culpaban a Dios. Y esto no es solo del pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan? La mujer que me diste me dio a comer. ¿De quién fue la culpa? ¿A quién le echan la culpa? Es que mi familia murió en el desierto. Los de Coré murieron en el desierto, los tragó la tierra. Dios es malo. Hermano, Dios es bueno. Yo no sé si usted tiene un problema con Dios, pero yo le digo de antemano, la doctrina dice que Él es puro, santo, justo y recto. No hay en Él iniquidad, no hay en Él maldad. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés. Entonces, por eso a este sermón le pusimos, ya hasta se me olvidó cómo se maneja esto, si es acá. Usted ve ahí una imagen, una recreación del juicio de Cristo. Y este sermón es Dios en el banquillo de los acusados. ¿Cuántos saben que Cristo de Nazaret es Dios en la carne? Y así como en el pasado juzgaron a Dios, en el Nuevo Testamento volvieron a juzgar a Dios y culpaban a Cristo. Pero vamos a remitirnos entonces a Deuteronomio capítulo 31, versículo 30. Mire lo que dice. Dios le habló a Moisés. Todo esto usted lo va a leer porque estos son los últimos capítulos. De aquí, cuando termina el capítulo 32, dice que Dios lo lleva a la montaña y le permite ver la tierra que fluye leche y miel. Le dice: pero tú físicamente no vas a entrar. Eres salvo, pero físicamente no verás. Cumplid esa promesa. Porque toda esa generación, incluido Moisés, fallaron.
¿Sí está ahí? Dice entonces la Escritura: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación estas palabras. Las palabras de este cántico las habló ¿hasta qué dice? Hasta acabarlo. Ya está ahí. Si no está allí, abra sus oídos, porque lo voy a leer hasta acabarlo. Verso 47. Al fin que tengo otro culto a las 2 de la tarde. Cántico de Moisés. Entonces habló el verso 30, capítulo 31, verso 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Imagínense, lo estaba hablando Moisés de memoria a todo el pueblo. Y dice, vean el estilo literario, estaba abogando Moisés por Dios. Con la ley estaba litigando Moisés a favor de Dios. ¿Por qué? Porque habían sentado a Dios en el banquillo de los acusados. Estaban acusando a Dios que porque Él los había sacado de Egipto. Dice, si en Egipto vivíamos bien, y era mentira. Usted vivía bien antes de conocer a Cristo, yo no. Pero ya a muchos se les olvidaron. No, eso de ser cristiano, pero eso de ser mundano es peor. Aunque vivas bañado de dinero, el día que te mueras, nadie quisiera estar en tu lugar, porque irás al infierno por los siglos de los siglos. No se acaba, es tormento eterno, continuo y constante. Dice pues que esto que él dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Esto es una defensa legal. Moisés estaba litigando a favor de Dios, sí, porque el pueblo había sentado en el banquillo de los acusados a papá. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Esto es algo que lo usa también Isaías en el capítulo 1, verso 2, y dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Esto es el estilo literario de un abogado. Y Moisés está usando esto en la contienda legal, usando la ley contra Israel. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Se imagina? Dios está diciendo, pero Moisés está como abogado de Dios diciendo, escuche cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y en Deuteronomio 30, 19, que a unos capítulos antes dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Quién es el que escoge? Hermano, el problema no es de Dios. Dios pone ¿qué? Y en Deuteronomio 28 dice, aquí te digo que he puesto la vida y la muerte. Y todavía te dice, escoge pues la vida para que vivas. Hermano, Dios es soberano, pero el hombre es responsable de lo que hace con su vida. Jehová, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Empezamos el mes de octubre. ¿Qué vas a cosechar? Te voy a decretar palabra de prosperidad, hermano. Yo te puedo decretar lo que quieras, pero si no hay arrepentimiento en tu vida,
Si no cambias, vas a cosechar lo mismo o peor. Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. Dile al que está a tu lado, ¿estás oyendo? Cámbialo. Y hoy es el mes número 10, como he predicado, para que sea un mes de 10, para que nos vaya bien. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la ley de Jehová. ¿Cómo te va a ir bien? Ofrenda. Ya no le gustó. Ofrende. Sirva a Dios. Predica la palabra. Compártele a aquellos que ves que van camino de muerte. Predícales el evangelio. Y él dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y sigue leyendo, porque dice que este cántico, este poema, Moisés se lo cantó a la iglesia, pero como una defensa legal. Y le dice: escúchenme, porque goteará, dice, como la lluvia, mi enseñanza. Mire qué hermosa y qué poético está. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Así como el campo bebe el agua que cae, el rocío, y es una bendición, Moisés está diciendo: esta palabra no es para mal, es para bien. Va a ser para mal aquel que se niegue, aquel que no la ponga por obra. Es lo que está diciendo Moisés. No, la ley no es mala. Pablo dice: la ley es buena, pura y justa. La ley no es mala. Así que vemos que poéticamente les dice que por qué va a ser tan hermoso, porque él va a hablar de Dios. Él es ¿Sabe que en este poema 5 veces nombra a Moisés la roca? Y si usted la cuenta son 7 veces, pero hay 5 veces que Moisés habla de la roca refiriéndose a Jehová. Y habla 2 veces de la roca dirigiéndose al demonio, a la confianza, porque Jehová aquí significa fortaleza, el amparo, el fundamento. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Pero si tú confías en la roca del mundo, en el dinero, en esto, en aquello, no estarás firme. Así que dice: Él es la roca, cuya obra es. ¿Cómo es la obra de Dios? Todo lo que Dios hace es perfecto, dice, porque todos sus caminos son rectos, rectitud. Dios de verdad le llama, y sin ninguna maldad, iniquidad en él. ¿Él es qué? Justo y recto. ¿Qué estaba defendiendo Moisés? Moisés estaba defendiendo a Dios, sí. Y esto se llama apologética, y usted lo ha hecho. Cuando alguien le dice: ¿de qué sirve creer en Dios si mira, me enfermé, no tengo dinero, se me murió mi papá, mi mamá, mi hermano? Y usted tiene que hacer apologética. ¿Y Moisés estaba haciendo qué? Apologética es la defensa, es litigar a favor de Dios. Dios necesita que lo defienda para beneficio de los oyentes, porque él dice: esto que voy a hablar es deleitoso. Así como la grama, como la tierra bebe el rocío y le es deleitoso, así es esto para ustedes, los que están amargados,
los que están contendiendo contra Jehová, los que están diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y dice que el problema no es del Padre. ¿Qué es lo que dice? ¿El problema de quién es? La corrupción no es suya, dice. De sus hijos es la mancha. Y mira lo que dice muy fuerte: generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Hermanos, el problema no es de papá. El problema no es de Dios. El problema es de los hijos. Y no está hablando de otros, está hablando al pueblo de Israel. Porque ellos se sentían que con el hecho de ser el pueblo escogido, podían hacer y deshacer lo que quisieran y exigirle a Dios: queremos carne. Y Dios les daba carne. ¿Cuántos son así con sus hijos? La verdad. Quiero esto. Y uno ve cómo y ahí está. Y ahora queremos agua porque tenemos sed. En Egipto, la roca que estaba en Egipto, Faraón, nos tenía con unas ollas con carne. Mentira, eran esclavos. Allí los mataban. Pero ellos ahora se levantaron contra Dios. Hermano, y no juguemos con Dios. ¿Qué pasó con toda esa generación torcida y perversa? Dice en 1 Corintios 10 que quedaron en el desierto. Todos ellos. Pero Dios en su misericordia, ¿sabe qué? No los consumió a todos. Dejó la generación de Josué. Josué, Caleb, ¿se recuerdan? Y le dice a Josué: tú, porque en ti hay un espíritu diferente, tú entrarás a tomar por posesión la tierra. Solamente que esfuérzate y seas valiente. Medita en este libro de la ley de día y de noche, para que todo lo que hagas prospere, seas de larga vida. Hermano, el problema no es de Dios. Pastor, me dicen, es que fulano ya no quiere ir a la iglesia porque dice que ¿dónde está Dios? Le digo, el Salmo 115 dice: mi Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero nuestros ídolos, ¿qué? No nos dejan ver a Dios. ¿Y qué Dios queremos? Un Dios como el mago de la lámpara, que le tronemos y le digamos: Señor, quiero esto. Señor, arréglame el otro. Una generación, le dice, torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová? Luego le dice: acuérdate, así pagáis a Jehová. ¿Y qué? ¿Cómo le dice Moisés? De parte de Dios: pueblo loco e ignorante. Y sabe que esto se canta en Israel todavía, en los sabbats, para que recuerden las palabras de Jehová. ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Pero, ¿qué les había dicho el Señor? Los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, pero cuídate de no olvidarte de mí. No sea que cuando comas fruto de árboles que no plantaste y coseches y comas de animales engordados, te olvides de tu roca. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que les está repitiendo Dios a través de Moisés a la nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra. Ellos iban a entrar en un nuevo pacto, en un nuevo compromiso, y por cuestión de tiempo, hermano, eso aplica a nosotros. Ya los 7 meses de valle, de desierto, muchos quedaron en el desierto. Y dice la Escritura: pero los que vivieron regresaron a adorar al Señor. ¿Pero cómo? ¿Por qué murieron? Hermano, aquí mismo vamos a oír que dice que Él es Jehová, que mata y da vida. Pero ¿cómo? El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Dios es santo, 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 y Él aborrece el pecado. Y aquel que quiere engañar a Dios va a morder el polvo y va a quedar en el desierto y va a morir.
Me hago responsable de lo que digo. Pero, dice Moisés, engordó Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Es una palabra así como de cariño a Jerusalén. Engordó Jesurún. ¿Y qué hizo? Me moví. ¿Qué hizo Jesurún? ¿Qué significa tirar cosas? Pateó. Dios los bendijo, los prosperó. Ya se les olvidó de dónde los sacó el Señor. Y ahora ¿cómo se ponen? Soberbios, groseros, altaneros. Dice que eso le pasó a los que quedaron postrados en el desierto. Y les está diciendo Jehová, a ellos le pasó a eso. A ustedes no les va a pasar. Si ustedes violan mi ley, ustedes también perecerán. Y eso es tan actual ayer como hoy. Hermano, tenemos que guardar la palabra de Dios. Pero esto no se enseña en las iglesias. No, eso es del Dios que mataba. Dice que Él es el mismo. Porque yo, Jehová, no cambio. Él no ha dejado de ser santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que vimos en este poema, en el verso 4? Que Él es perfecto, que Él es correcto y que todo lo que hace, lo hace bien. Hermano, ¿el problema de quién es? Es de nosotros. ¿Por qué viene juicio sobre la tierra? Por nuestro pecado, por nuestras abominaciones. Se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Abortan, desabortan, hacen adoraciones. Y aquí lo que irrita a Jehová, porque Él dice que Él es celoso, es la idolatría. Porque sabe que somos una generación idolátrica, como la generación de conquista de Josué. Empezaron a adorar. ¿Qué es lo que hizo Israel? Hizo un becerro de oro y empezó a adorarlo. Y Él ya dijo en la ley de Jehová que es celoso. Él es celoso. Él te ama tanto que Él no te comparte con nadie. ¿Y qué hizo con la bendición Jesurún? Mira, le está diciendo de cariño. Engordaste, te cubriste de grasa, no supo vivir con la bendición. ¿Es que es necesario que tengas 3 coches? ¿Es que es necesario que tengas 20 pares de zapatos, 50 bolsas? No. Por eso venimos a pobreza. Pero no voy a seguir por ahí porque ahí duele. Entonces, ¿qué pasó cuando creció? ¿Qué es lo que dijo el Señor en Isaías? Crié hijos y los engrandecí, ¿y qué? Y se volvieron contra mí. Porque ahora ya le exigimos a Dios: Señor, ¿dónde estabas tú? Él está en los cielos. Pero la muerte sigue llegando por algo que se llama rebelión, idolatría, pecado, maldad. Hermano, a mí me da temor de Jehová. Yo desde anoche, volviendo a repasar todo, yo vivo con miedo, hermano. Pero no miedo a la muerte ni miedo al hombre. Tengo temor de Jehová. Tengo temor de Jehová. Y se lo puedo decir cara a cara, hermano. Tengo temor de Jehová. Tengo temor de esta generación. Sufro al ver la muerte que va aumentando en nuestro país. Y lloro y me pongo mal. Pero ¿sabe qué? No es culpa de Dios. De los hijos es la mancha. De nosotros, hermano. Por la rebelión, por la desobediencia. Hijos que van a cortar su vida porque no honran a sus padres. El mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué más dice? Para que seas de larga vida y todo lo que emprendas prospere. ¿Por qué hay hijos en miseria? Porque deshonran a los padres. Ya están fornicando y no se han casado. No respetan a los padres, no tienen amor. Es generación soberbia, altiva de párpados.
Hermano, hay cosas que uno puede hacer, pero qué hermoso es cuando viene tu hijo, tu hija y te ayudan y están y dice, oye, ¿me puedes dar esto? Sí, o sea, hay maneras de honrar a papá y maneras de honrar a mamá. Y si esa promesa es para nuestros padres terrenales, hermano, ¿cuánto más honrar al Padre Celestial? Pero ¿qué es lo contrario de tendrás larga vida si honras a tu padre y a tu madre? ¿Cuál es lo contrario? Tu vida será acortada cuando deshonras a tu padre y a tu madre. Y no dice que si es bueno o es malo, eso no está en la ecuación. Entonces, ¿qué pasó con Jerusalén? Lo sacó de Egipto de esclavitud, lo alimentó, lo engordó, se creció, se multiplicó, pero luego empezó a tirar cosas, se puso rebelde contra Dios. Y entonces, ¿cuál fue la culminación? Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué más hizo? Despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones, dice el verso 16. Y en el verso 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, verso 18, lo voy a correr por aquellos que no traen Biblia. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Mucha gente, y hablo a la iglesia, piensa que puedes hacer lo que quieras con tu vida. ¿Y cuántos saben la respuesta? Es que tu vida ya no es tu vida. Tú le perteneces al Señor. Y tú tienes que vivir como el Señor te manda. Dios puede entonces quebrantarme, enfermarme, tirarme a miseria, sí, para que te vuelvas del mal camino. Pero hay gente que ni así se sabe arrepentir y le va mal y están de mal en peor, pero no creen en Dios. Creen en ese Dios que les han mal enseñado. Que Dios es un Dios de amor y te perdona, no importa cuántas veces peques, Dios te perdona. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cuántas veces caiga el justo, otras tantas lo levantará el Señor. ¿Hay diferencia? Tú y yo como justos en justicia, dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hay muchas aflicciones en la vida de los justos. Nosotros hemos sufrido, pero no por pecado practicado. Eso es diferente. Pero tuercen la escritura. O como les digo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Herejía. Dios aborrece al impío. Y la maldición de Jehová está en casa del impío. Hermano, no se deje engañar con los falsos predicadores. No es de que este mes de octubre el Señor va a derramar bendición sobre todos. No. Si tú no guardas la palabra de Dios, lo que va a derramar es fuego sobre tu vida. Vas a ser duramente quebrantado. ¿Por qué? Dios puede, escúchame, matarte y seguir siendo bueno, justo y santo. ¿No me oyó? Dios puede matarte, hermano, y le quita su santidad, su bondad. No, porque Él lo dijo, castigaré. Y la paga del pecado es muerte. Y si tú lo sabes y lo ignoras, ¿qué esperanza hay para ti si has hecho inmunda la sangre de Cristo? Le estoy hablando a alguien. Hermano, dejemos de jugar al cristiano. Avanzo un poco más ya.
Y lo vio Jehová y se encendió pero Dios es amor. Dice, por el menosprecio, y aquí lo aclara para que no haya el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y mira lo que dijo Dios: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su. Hermano, ¿qué significa que Dios esconde su rostro de ti? Cantamos la bendición, que Jehová resplandece su rostro sobre ti. Jehová, ¿qué es lo que significa? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, lo hemos predicado. Significa que Jehová sonríe desde los cielos, porque ve tu vida, porque ve tu proceder recto y justo. Pero cuando dice esconderé mi rostro, quiere decir me airaré contra él y voltearé mi rostro. No lo veré. Dice que Jehová volteó el rostro ¿de quién? En la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios volteó su rostro. Y por eso cuando pedimos la bendición decimos que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hermano, esa es la bendición de Jehová. Pero ¿sobre quién Dios se agrada? Jesucristo dice, el Padre siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo el que me envió, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, conocer la voluntad de Dios es para ponerla por obra y agradar a Dios. Y no es por obras la salvación, pero sí se muestra la salvación. Cuando resistes al pecado, y hablo en primera persona, cuando venzo al pecado, la maldad, en los deseos de mi carne, yo me gozo, hermano. Y casi hasta volteo arriba y le digo, papá, vencí, gracias, Señor. Y Él se alegra de nosotros, o miente. Y Él nos bendice y Él nos prospera. Pero lo contrario, Dios se aira cuando lo menosprecias, su santidad, su muerte en la cruz del Calvario. Cuando tu confianza está en el dinero, ese es tu Dios. Cuando tu confianza está en ¿qué? En tu juventud, ese es tu Dios. Tu confianza no está en Jehová, entonces eso es idolatría. Y se le despertaron a celos. Y dijo Jehová, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hermanos, no le eche la culpa a Dios de su problema. Dios no tiene la culpa, es lo que está abogando Moisés, está litigando. Dice, el problema no es del padre, el problema de la mancha es los hijos. ¿Cuántos padres rectos hemos conocido, hermano? Con hijos terribles. Yo conocí a un señor, pero tan recto ese hombre, y su hijo tan torcido, y murió joven. Y era mi amigo y lo mataron en un bar. Yo lo acababa de dejar. Llegué a la casa, me dijeron, oye, mataron a tu hermano, porque así éramos, hasta nos parecíamos. Le dieron un balazo en la cantina. Joven, dejó unos hijos chiquillos. ¿Dios puede permitir que te maten? ¿Sí o no? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Le está hablando a Israel. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del infierno. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Qué estamos viviendo a nivel mundial? Dice, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas, mis saetas. Hermano, esto le parece como el noticiero. ¿Sí? Incendio, terremoto, tsunami, pestes, rebrotes, muertes, psicópata. ¿Le parece como que estamos dando el noticiero? Alguien dice, me suena como al noticiero, y lo voy a leer. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente, 40 grados para arriba, y de peste amarga, o sea, epidemias, pandemias, peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Mire, y todo eso porque desataron la ira de Dios. Por fuera los matará la espada, y dentro de sus encerrados el espanto.
Muchos estaban encerrados a piedra y lodo, pero temblaban, así al joven como a la doncella, al niño recién nacido como al hombre anciano. Ahí dice al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. O sea, él dijo, voy a destruir completamente a Israel. Pero dice, no sea que se envanezcan sus adversarios. ¿Se acuerda cuando Moisés rogó y le dijo, Señor, ¿qué van a decir de ti si destruyes a tu pueblo? ¿Qué le preocupaba a Moisés, el pueblo? No, la fama de Dios. ¿Qué van a decir de ti? Que sacaste un pueblo de Egipto y no lo pudiste meter. Dice que él había decidido desaparecerlo a Israel. Pero para que sus enemigos no dijeran, los destruimos, dice, por eso no los destruí. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. ¿Qué está hablando aquí? Yo afligí a Israel, yo lo destruí, yo lo maté en el desierto, no los enemigos. Y él lo aclara. ¿Cuántos dicen, a poco eso está escrito? Ahí está en la Biblia. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Que tenga oídos. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Aquí es un texto oscuro. No se sabe si está hablando de los enemigos o de Israel. Yo creo a la par de muchos que está hablando de Israel. Israel, dice, Saúl venció a 1000. Uno, con el favor de Dios, podía vencer ¿a cuántos? A 1000. Y David venció a 10,000. Dice, ¿cómo puede hacerse eso? Así peleo mis batallas. ¿Cómo puedo yo pelear si no es porque mi roca, tu roca, no te hubiera guardado? Pero dice, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. ¿Por qué Israel pudo vencer a sus enemigos? Porque la roca de los enemigos los vendió. Y Jehová permitió esta derrota. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, hermano. El diablo es infiel, el diablo es malo, el diablo es mentiroso, el diablo te promete, pero luego te cobra con tu eternidad. Pero la roca de nosotros no es como la roca del mundo. Y aún nuestros enemigos son testigos de esto, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. O sea, ellos reconocen, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes. Dice, no sé yo esto muy bien. Mía es la venganza y el pago. A su tiempo resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que se les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Qué está hablando ahí? Que va a haber tal devastación y entonces Jehová parará su ira. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos estemos quebrados. Pero Dios lo va a hacer. No, Moisés está diciendo, esto es dulce. ¿Por qué? Porque no hará nada el Señor sin antes avisar. Dios antes de dar la vara, ¿qué te dice? Arrepiéntete, deja ese pecado. El Espíritu dice, vas en camino de muerte. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Quiero terminar con este. Dice, entiendan ahora que yo, el Eterno, soy yo. Y no hay que. Hermano, el diablo, por muy diablo que sea, no te puede matar, no te puede tocar. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios, como le dijo, déjame tocar a Job, dijo, tócalo, pero no lo vas a matar. ¿Se da cuenta? Pero todo es para bien. Y dice en 1 Corintios 10, se lo lleva de tarea como en la escuelita, ahí dice que todo lo que le pasó a Israel en el desierto fue escrito para usted y para mí, a quienes nos ha alcanzado el fin de los tiempos.
Y el que crea estar firme, mire que no caiga. Hermano, a mí no me garantiza que usted viene aquí a la iglesia. Yo no conozco su vida. Yo no sé si anda en adulterio, en robo, cuál es tu maldad, pero algo sí sé. El problema no es de Dios. Dios no tiene pecado. El pecado, la maldad, la mancha es de nosotros. Y Él dice que Él, ¿qué es lo que dice ahí, hermano? Despiértese por este momento. No hay dioses conmigo. O sea, no hay otra criatura creada que tenga el poder de ¿qué? Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y le está hablando a un pueblo enemigo. Le está hablando a su pueblo. Pero ¿por qué dijo Moisés que sería como rocío, como miel de la roca? Para el que escuche y lo ponga por obra. Y así como Moisés litiga a favor de Dios, eso se llama apologética. Y eso es lo que hago en todos los sermones y espero que usted lo haga también. Dígale a la gente sin miedo. Cuando le digan, no, pero es que, ¿y dónde estaba Dios? Dios no se ha movido. ¿Quién es el que se mueve? Nosotros. ¿Dónde deberías de estar? Leyendo tu Biblia, orando, ayudando, sirviendo. Pero vives solo para ti. Vives solo buscando lo tuyo y no lo que es de Cristo. Entonces, tú no has entendido. Y Dios, porque te ama, te va a hacer volver al camino. Oramos. 12:15, está bien, empezamos a las 10:15. Nosotros nos vamos a preparar para recibir al otro grupo. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Es necesario que entendamos y que procedamos al arrepentimiento. Falta mucho de este cántico de Moisés. Y se lo dijo al pueblo. No se lo dijo a los enemigos, a los inconversos, no. Dios lo habla para con nosotros. ¿Qué es lo que dice en el verso 4? Lléveselo de memoria, hermano. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna mancha en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Hermano, la devastación del mundo, las plagas, las muertes, no es culpa de Dios. El problema es de nosotros. Dios castiga el pecado ayer, castiga el pecado hoy y lo castigará mañana. Dios no juega con el pecado. Si usted quiere ver qué tan serio es el pecado, echó al hombre de su presencia. Mató a su hijo en la cruz del Calvario y preparó un infierno para los que no se arrepientan de pecado. Que Dios le bendiga mucho, iglesia. Y que esta palabra no sea de mal, sino deleitosa. Y que usted diga, Señor, sé que peleo con esta rebelión mía. Sé que peleo con esta carne mía, pero ayúdame a vencer. En ti quiero hacer proezas. Y que Dios nos dé la victoria. Y sabe que esta fue una preparación, fue una renovación del pacto para esa generación de conquista, para entrar a la tierra de promesa. Dios volvió a hacer pacto con ellos. Nosotros vamos a entrar en una nueva temporada. Hermano, reconságrese con Dios, reconcíliese con Dios. Deje de seguir viviendo como ha vivido, esperando que esto va a cambiar. Cambie usted por el amor de Dios, se lo pido en el nombre del Señor. Que haya transformación. Faltan este trimestre, cerremos el año para la gloria de Dios.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque recibo con temor y temblor tu palabra, y todos aquellos que tenemos tu Espíritu Santo, entendimos que lo leímos, que lo escuchamos, que está escrito. Escrito está. Y no es una amenaza para mal, sino debe ser como rocío en el desierto. Debe ser como miel para nosotros. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a ser hijos e hijas obedientes, que vivan para tu gloria. ¿Por qué has de querer ser castigado, hermano, hermana, si Dios tiene planes de bien y no de mal? Arrepintámonos, reconciliémonos y volvamos a reconsagrarnos y amar la santidad. ¿Cuántos aquí prometen a Dios y decirle: Señor, me esforzaré aún más, quiero caminar en rectitud? Gracias porque has perdonado mi pasado, Señor, pero hoy quiero recomenzar, quiero cerrar este año y que tú te agrades de mi vida, Señor. Que todo sea para tu gloria. Bendice tu iglesia, yo la bendigo en el nombre precioso de Cristo. Y alguien puede decir conmigo: amén. Dios te bendiga, hermano, nos vemos. Que el Señor te guarde. A Dios sea la gloria.